Gracias al Señor, hermanos. Gracias al Señor por todo, su misericordia y su gracia. A los padres espirituales de esta casa y a los hijos que están acá reunidos en esta noche. Si usted me ayuda, inclinando su rostro, cerrando sus ojos. Padre, tú eres nuestro Padre, nosotros tus hijos, Señor. Y nos presentamos como hijos ante un Padre que tiene generosidad para dar a su pueblo, Señor. En esta noche tu palabra sea la voz de Dios y no la voz del hombre, Señor. Seas tú, Espíritu Santo, ministrando nuestras vidas en esta noche, para gloria y honra de tu nombre y para beneficio de tu pueblo. Y un pueblo agradecido dice, amén. Se pueden sentar, amados hermanos. Quiero agradecer infinitamente nuevamente este favor, este privilegio que se me ha concedido. He podido experimentar como muy pocas veces la bondad del Señor, la gracia del Señor y todo aquello que contribuye a que nosotros como hijos y como pueblo de Dios podamos recibir el beneplácito de su corazón. Y quisiera decirles que la experiencia, las añadiduras que he tenido, que he recibido, son muy especiales porque vienen de Dios. Sé que ustedes, la mayoría, no me conocen, pero Dios les conoce a ustedes y me conoce a mí. Y Él es el que se ha encargado de este enlace. Voy muy agradecido, pero muy agradecido porque nunca esperé una acogida tan, pero tan especial en mi vida. Como obrero de la viña del Señor, me siento gratamente bendecido y sé que el Señor me ha puesto en buenas manos. Ustedes tienen las manos especiales de Dios para hacer las cosas especiales de Dios. Que Dios los bendiga en gran manera y que Dios prospere sus caminos y que todo, pero verdaderamente todo salga bien para la honra y gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Antes de iniciar en la palabra, quiero decirles que antenoche en la madrugada tuve dos visiones, o una visión con dos acontecimientos o con dos elementos. Una de ellas era que miré un muro muy sólido, muy fuerte, y atrás de ese muro había otro más, pero más fuerte. Y esos muros pueden significar dos cosas: o que estamos dentro del vallado de Dios que nos hace intocables, o que nos hace enfrentarnos a situaciones que van a parecer imposibles. Y luego alcé mi vista hacia el espacio y vi un gran estruendo. No miré personas, no miré figuras, pero sí miré una batalla donde solo se miraba el fuego cruzado de un lado y de otro. Y eso era tremendo. Y yo inmediatamente no sentí miedo, sino que lo asocié con las señales antes de la venida de Cristo Jesús. Y la palabra que vamos a tener en esta noche tiene que ver mucho con el poder de la iglesia, que es el poder de Dios a través del Espíritu Santo que está con la iglesia de Cristo Jesús. Y vamos a iniciar en el libro de Isaías, en el capítulo 59, el versículo 19, y leemos su palabra tal y como está escrita para la honra del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y temerán, dice la palabra, y temerán, dice Dios, desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni la boca de tus hijos,
ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Diga el pueblo, amén. Gloria sea al Señor. Se puede sentar, amados hermanos. Si usted está de acuerdo conmigo a este tema, yo le puse levantando la bandera con el Espíritu de Dios. Y aquí habla de que Dios se va a encargar de obras poderosas. Y lo está anticipando en los tiempos de Isaías. Y le está hablando a la nación de Israel cuál es verdaderamente el plan que Él tiene, no solo para con Israel, sino también para con nosotros los gentiles. Dios declara que la victoria será constante. Dios no declara derrota, sino victoria constante, porque habla de generación en generación. Y eso significa que Dios va a tener siempre la participación directa dentro de la sociedad a través de un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, o la iglesia de Cristo Jesús acá en la tierra. Por eso nosotros hoy en día, desde que Cristo vino a cambiar las condiciones en la sociedad mundial, vemos cómo nosotros, al ser pueblo de Dios, no somos cualquier pueblo, no somos cualquier persona. Usted no es cualquier matrimonio, usted no es cualquier familia, usted no es cualquier sociedad. Usted y yo somos un linaje escogido de Dios, entresacado dentro de todo lo que existe en este mundo para que Dios se evidencie. Amén. El hermano vino a dar un testimonio poderoso, ¿verdad? Para glorificar a Dios por lo que Dios hace. Entonces, Dios habla de levantar. Dios no habla, ¿me entiende?, de estar estancado. Dios no habla de estar abajo, sino arriba. Dios no habla, ¿me entiende?, de estar detenido, sino de avanzar. Dios no habla de quedarse, sino que de crecer. Amén. Y crecer en todo lo que las instancias divinas de Dios ha otorgado a su pueblo. Y esto significa también que nosotros tenemos que ver que de generación en generación se vienen manifestando también no solamente lo que Dios tiene establecido para la sociedad o para el pueblo que es de Dios, sino que también el enemigo está también al acecho. El enemigo siempre está procurando, ¿me entiende?, destruir, derribar, ¿me entiende?, y arruinar el plan de Dios en nuestras vidas. Por eso tenemos tantos problemas en las familias, empezando por los malos matrimonios que casi siempre tienen problemas y no llegan a funcionar. Dentro del pueblo de Dios hay una creciente, ¿me entiende?, estadística acerca de los divorcios. Dentro del pueblo de Dios hay una creciente estadística de familias disfuncionales. Dentro del pueblo de Dios hay una creciente estadística de la destrucción familiar, de la desintegración familiar. Es un fenómeno mundial y nosotros como pueblo de Dios tenemos que entender que Dios quiere que aunque el enemigo venga azotando y desolando y arrollando a todo lo que él encuentra por delante, Dios tiene, ¿me entiende?, un detente para él. Y nosotros sabemos que ese detente viene de Dios. Pero el pueblo de Dios tiene que asumir conscientemente su responsabilidad como hijos y como hijas de Dios. No podemos descuidar el fuero, ¿me entiende?, de Dios en nosotros. Es decir, la armonía, la comunión. Somos una familia integrada por el poder de la palabra y del espíritu de la palabra. La palabra dice en los tiempos antiguos y también lo asegura en el Nuevo Testamento que el justo por su fe vivirá. El justo es aquel que delante de Dios tiene una vida ordenada, una vida de dependencia de Dios, una vida gobernada y orientada por la palabra de Dios y por el espíritu de la palabra. Pero también agrega que aquel que no es recto, aquel que es orgulloso, ¿verdad?, también se revela y se mantiene como en una contienda con la palabra de Dios. Mas nosotros debemos de actuar siempre como justos. ¿Por qué razón? Porque Dios nos muestra a través de los ejemplos de hombres que pudieron
cambiar las condiciones, de hombres que pudieron, ¿me entiende?, establecer un contrapeso dentro de una sociedad que se desviaba y que se iba al abismo. Si vemos en los tiempos de Noé, Noé fue el único hombre que le hizo contrapeso a la sociedad de su tiempo, ¿verdad? Y fue el único que pudo, ¿me entiende?, hacer que Dios tuviera nuevamente tomar un remanente pequeño para que la sociedad no fuera exterminada en la sociedad de la tierra. Hombres como Moisés se enfrentaron al faraón, a su sistema, a su ejército. ¿Y de dónde lo sacó Dios? Primero lo sacó de donde estaba con faraón y lo llevó al desierto para procesarlo. Lo llevó al desierto para prepararlo. De allá lo trajo nuevamente. Y Moisés se consideraba incompetente. Se consideraba que no tenía esa capacidad para enfrentarse a lo que se iba a enfrentar. Pero Dios lo había dotado de su espíritu y de su palabra. En otras palabras, con poder de Dios. Y fue capaz de poder combatir con señales y prodigios en la presencia de Faraón. Fue capaz de provocar las plagas. Fue capaz de abrir el mar. Porque donde la gente no miraba un camino, sino que miraba que estaba entre el mar y el ejército, Dios le estaba mostrando un camino, porque no importa lo que tengas por delante, sino quién está contigo para sacarte adelante. Y Moisés levantó bandera con el Espíritu de Dios y el mar se abrió. Y el mar se abrió, ¿sabe? Porque atrás venía un río. Pero primero se abrió para que pasara su pueblo. Pero el río siempre normalmente desemboca en el mar. Y ahí desembocó aquel enemigo que venía como un río. Pero ahí quedó en el mismo mar sepultado. Porque así trabaja Dios. ¿Me entiende, amada iglesia? Todo lo que el enemigo levanta contra ti, Dios lo va a sepultar. Pero tú tienes que procurar seguir la voz de Dios. Creerle a Dios. Y donde tú no veas un camino, Dios ya lo tiene listo para ti. Donde tú no veas una victoria, Dios la está viendo para ti. Por eso cuando tú veas derrota en tu vida, cuando tú crees que tu matrimonio ya no tiene razón de ser, Dios te dice que sí, que tiene razón de ser. Que te levantes en el nombre de Jesús. Cuando el enemigo te dice que tus hijos no se van a salvar, que están perdidos, no pierdas la esperanza, porque Dios viene levantando bandera con el Espíritu de Dios. Y tú lo vas a levantar con tu fe, porque es tu fe la que va a traer la mano de Dios. Y cuando tu fe atrae la mano de Dios, las montañas son removidas, los obstáculos son removidos. No hay desierto que te detenga, ni mar que te detenga, porque Dios es bueno en el desierto, en la ciudad, en el campo y donde quiera que tú habites. Lo único que tienes que tener es una fe que agrade al Señor. Amén. Hombres como Elías. Estos hombres son admirables para mí. Elías dice en un momento determinado a la nación de Israel que estaba descontrolada, que había sido absorbida por el paganismo y por la idolatría. Y dice: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover sobre la nación de Israel, sino por mi palabra. Para que un hombre hable con estas palabras, es porque tiene seguridad completa que el poder de Dios, el respaldo de Dios está con él. Y Dios tomó esas palabras y cerró los cielos. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba en Elías. Y Elías tuvo que sentirse muchas veces solo. Y sintió celo. Y él dijo: solo yo he quedado de los profetas. Pero a Dios no le importa tener un ejército. A Dios le importa tener hombres que confíen en Él. Personas que se aseguran que Él es verdadero, que Él no te va a fallar. Y Elías tuvo que enfrentar a todos los sacerdotes satánicos que Jezabel había atraído hacia la nación de Israel. Y que habían hecho perder el rumbo a la nación de Israel. Y que lo habían atrapado, lo habían encadenado. Pero Elías, un solo hombre, tuvo esa capacidad de hacerle contrapeso a lo que toda una nación estaba practicando. ¿Aló? Y él desafió a todo el sistema que Jezabel había establecido en Israel. Él desafió al rey y desafió a los 850
sacerdotes, ¿me entiende?, de Satanás. Y él los confrontó. Pero Elías hizo algo muy importante. Y ponga atención en esto. Elías, antes de hacer que el fuego descendiera, tuvo que arreglar el altar que estaba arruinado. Elías tuvo que restaurar el altar. Tuvo que poner la leña. Tuvo que poner todos los elementos para que Dios pudiera responder a la petición, a la solicitud de Elías. Y nosotros tenemos que arreglar el altar de Dios. Tenemos que arreglar nuestras condiciones delante de Dios. A veces nuestros corazones están afectados fuertemente por el vaivén de la vida. Y hemos dejado caer cosas que son del Espíritu, que son de Dios. Y caminamos a medias con Dios. Pero en esta noche yo espero que todos, y he dicho todos, arreglemos lo que está arruinado o medio arruinado en nuestro ser, en nuestra vida. Porque el altar de Dios somos nosotros, es nuestro corazón, amén. Tenemos que arreglar las situaciones para que lo que nosotros pongamos en ese altar, a Dios le agrada y Dios lo consuma y lo purifique con el fuego de su Espíritu. No podemos nosotros pretender que Dios haga maravillas a través y en su pueblo, si el pueblo de Dios todavía tiene algunas impurezas, algunos pensamientos equivocados, algunas acciones no agradables para Dios. Sabemos que, como dijo el apóstol Pablo, que aunque estamos en esta carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, son poderosas en Dios para derribar fortalezas y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Es importante que nosotros tomemos en cuenta estos ejemplos, porque Dios había prometido y ha cumplido con lo que había prometido desde los tiempos antiguos. Por eso dice el salmista: publicaré el decreto. Y el decreto dice: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Dios ha prometido cosas grandes. Y cantamos nosotros ese canto maravilloso que dice: cosas grandes vienen ya, ¿verdad? Cosas grandes Dios hará con este pueblo. Y eso tiene que traer, ¿me entiende?, una evidencia, un cumplimiento de las cosas grandes que Dios ha de hacer siempre a través de su pueblo. Porque Dios le promete a Cristo que le va a entregar todas las cosas, y se las entregó en sus manos para que las rija con mano de hierro, dice, para que las juzgue. Y usted y yo ya no tenemos que ser, ¿me entiende?, ese pueblo desconocido para Dios, porque usted y yo ya no practicamos las cosas que a Dios le desagradan. Pero por si algún momento nos toca como David, que pecó contra Dios, siendo el hombre favorito de Dios en todos los tiempos, siendo el dulce cantor de Israel, siendo la lámpara de Israel, este hombre, al igual que cualquiera de nosotros, cometió una acción que hizo que el nombre de Dios fuera blasfemado. Y él dijo estas palabras: porque yo sé que tú no aceptarías sacrificio que yo puedo ofrecerte. De nada te servirían 1000 bueyes sacrificados o 1,000,000 de ovejas o lo que sea. Yo estoy parafraseando. Pero yo sé lo que tú no vas a despreciar. Tú nunca vas a despreciar un corazón contrito y humillado. Alguien me está escuchando. Humillémonos ante la poderosa presencia de Dios. Identifiquémonos como ese pueblo que verdaderamente tiene temor de Dios. Ese pueblo que no tiene, ¿me entiende?, pensamientos de disolución en la familia, de divorciarse, de dejar los hijos o las hijas, de dejar la familia, ni dejar a nada que le corresponde. Tiene que afirmarse, tiene que haber en nosotros cierta vergüenza, cierta pena, y decirle: Señor, susténtame, y espíritu noble me sustente nuevamente. Vuélveme al gozo de la salvación. Hay que disfrutar la salvación, pero con absoluta libertad, hermano. Y no podemos tener absoluta libertad cuando estamos atrapados en pensamientos negativos que nos llevan a acciones que verdaderamente van a disolver la relación con Dios.
Dios es el Padre, ¿me entiende? Que se muestra o se revela a sí mismo a través de Jesucristo. Y también es quien se muestra como el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros vemos, que hombres o muchachos como Goliat, escuchen como David, jóvenes, escuchen jóvenes, enfrentó a alguien que estaba avergonzando al ejército de Israel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Discúlpeme que todavía el frío me afecta un poco. Pero este muchacho era un total desconocido. Era un muchacho que pasaba allá cuidando ovejas. Y en un momento llegó a visitar a sus hermanos al frente de batalla. Y los hermanos, uno de ellos le recriminó que era un curioso, que era un morboso. Pero David no se dejó, ¿me entiende?, dominar. Él tenía algo que en su corazón le decía que había que ver qué estaba pasando. Y él indagó y le dijeron cuál era la situación. Y dijo él: ¿quién es este incircunciso que se atreve a desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Porque Dios es Dios de vivos. ¿Alguien está entendiendo? Y usted está vivo porque Dios le dio nueva vida. A mí me dio nueva vida, me hizo nacer de nuevo y Él es nuestro Dios. Y Satanás se atreve a desafiarnos, pero somos los ejércitos del Dios viviente. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículo 15, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Inmediatamente Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. ¿Alguien está entendiendo lo que Cristo dijo? ¿Por qué no va a prevalecer los propósitos de Satanás contra la iglesia? Porque el Espíritu Santo está con la iglesia. Y escucha, iglesia, Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y a través de Cristo nosotros tenemos vida y vida en abundante. Y déjeme decirle que en el cielo se escucha lo que en la iglesia se canta. En el cielo se escucha lo que en la iglesia se canta. Pero también en el cielo se ata lo que en la iglesia ata en la tierra. En el cielo se desata lo que la iglesia desata en la tierra. ¿Por qué? Porque hay una conexión. Hay una conexión espiritual. Y cuando usted y yo tenemos el altar de Dios bien reconstruido, bien levantado, ¿me entiende? El fuego del Espíritu Santo conecta a la iglesia con lo alto, y entonces es el Espíritu y el poder de Dios que está contrarrestando toda la obra satánica. Tu matrimonio no se derrumba así nomás. Escucha, tu familia no se desintegra así nomás. Porque ese es el mal que tenemos y es el problema insoluble que hoy se presenta. Pero hay alguien que te dice: tu situación tiene solución. Tu pregunta tiene respuestas en Dios. ¿En quién estás buscando salvar lo que se te está perdiendo? ¿En quién estás buscando levantar lo que se te está cayendo? Tienes a alguien que dice: clama a mí y yo te responderé. Tienes a alguien que dice que el que cree en mí, ¿verdad?, todo lo que pida les será dado. Y entonces vemos que Dios, a través de Cristo, le dice: y a ti te daré la llave de los cielos. ¿Alguien está entendiendo? La llave de los cielos no está hablando de algo material. No le está diciendo: te voy a dar las llaves de la ciudad de Jerusalén por esa revelación. Le está diciendo: te voy a dar las llaves de los cielos.
Y eso significa el poder de la iglesia en la tierra y en los cielos, porque hay una conexión espiritual con lo alto, amada iglesia. Tenemos que recuperar, tenemos que atraer a nosotros verdaderamente la unción, la presencia de Dios. Ese himno que estábamos cantando, ¿verdad? Que la unción volvió. La unción va a venir, hermano. El poder de Dios se va a manifestar. Entonces, tenemos que nosotros actuar como aquellos hombres, como Noé, como Moisés, como Elías, como Jeremías, como Eliseo, como David. Olvidemos las actuaciones de Sansón. Concretémonos a las acciones que debemos de imitar para hacerle contrapeso a todo lo que se ha desatado en el mundo entero, hermano. La iglesia tiene que ser vencedora, hermano. Usted tiene que ser más que vencedor. Usted tiene que vencer, y vencer no tiene que ver con la derrota. No tiene que ver con quedarse estancado. No tiene que ver con quedarse allí, ¿me entiende? Esperando a ver qué se hace. No, usted tiene que actuar. Yo tengo que actuar. En la carta a los Efesios, capítulo 6, dice el apóstol Pablo a la iglesia: el apóstol Pablo es uno de los hombres que definió su vida radicalmente. Dice el versículo 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es que la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. La espada del Espíritu es la palabra del Señor. Cuando Cristo fue bautizado en las aguas del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto para enfrentarse al primer ataque directo de Satanás contra el Hijo de Dios. Y él usó la espada, ¿me entiende? La palabra de Dios. Él usó la palabra. Y a Jesús no le dijeron: te vamos a dar las llaves. Cuando dice que orando los cielos se abrieron. Y orando los cielos se van a seguir abriendo. Y Jesús confesó la palabra. Y por la palabra confesada delante de Satanás, Satanás no pudo, ¿me entiende?, lograr su objetivo contra Jesús. El enemigo no va a lograr su objetivo contra ti, ni contra tus bienes, ni contra tu familia, ni contra nada de lo que Dios te ha dado. Si confiesas la palabra, si confiesas la palabra, porque esa es la espada del Espíritu. Y no es cualquier espada, es una espada de doble filo. Y eso significa que la iglesia tiene ahora el cumplimiento de lo que Dios habló a través de Isaías. Levantar bandera con su espíritu. No importa cómo venga, hermano, el enemigo. Tú tienes la palabra. Tú tienes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es por medio de la palabra que nosotros, ¿me entiende?, podemos confesar, podemos declarar, podemos decretar. ¿Me estoy explicando? Y donde la palabra de Dios abunda, donde la palabra de Dios es firme, donde el altar de Dios está bien edificado, bien fuerte, Satanás no puede hacer nada, porque el fuego de Dios va a venir contra él. ¿Alguien me está entendiendo? Tenemos que asumir entonces que nosotros somos ahora, en estos tiempos, la iglesia, el cuerpo de Cristo,
que levantamos bandera con el Espíritu Santo de Dios, que le estamos haciendo contrapeso al sistema mundial de inmoralidad y de todo desorden que se ve y se escucha. La iglesia tiene que permanecer como el linaje escogido. La iglesia tiene que permanecer como permaneció la familia de Noé en el arca, para que no sea arrebatada. Ahí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Póngale atención lo que se requiere, porque a veces nosotros declaramos cosas, pero no confesamos nuestros pecados escondidos. El Señor dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es bueno, Él es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda inmundicia. No podemos decir que no pecamos porque le hacemos a Él mentiroso. Por eso nosotros tenemos que estar continuamente restaurándonos, limpiándonos en su presencia, confesando su palabra. ¿Me entiende? Aún nuestros pensamientos quieren dominar nuestra mente, pero usted tiene un arma poderosa cuando dice: yo llevo cautivo todos mis pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús. Usted tiene el poder de esa palabra, hermano, porque por la mente muchas veces vienen, ¿me entiende?, las influencias de afuera. Dice el versículo 16: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Las etapas de la vida son malas. Cada día trae su propio afán. Hay mucha maldad influenciando ahora mismo, no solamente al mundo, sino al pueblo escogido de Dios. Y este es el desafío nuestro. Este debe de ser el objetivo nuestro: cuidarnos en medio de este mundo, hermano. No solo buscar favores, sino buscar verdaderamente y obtener un estilo de vida que delante de Dios sea agradable. Y no importa la avalancha que el enemigo desate contra ti, tú tienes que decirle: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que viene de la boca de Dios vivirá el hombre. Tienes que decirle: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Si tú adoras a Dios y amas a Dios, solo a Él le vas a servir. Secularmente tienes que trabajar, pero eso no significa que seas del mundo. ¿Entiende? Porque hombres como Daniel fueron fieles a Dios aún en el exilio. Hombres como Ezequiel se mantuvieron siempre, ¿me entiende?, dispuestos para servir a Dios. Estos hombres nos muestran a nosotros que no es el lugar donde estamos el que nos afecta, sino que nosotros afectamos el lugar donde nosotros estamos. Porque Daniel afectó el lugar donde él estaba. Él le servía a los reyes que lo pusieron bajo su gobierno, pero más que servirle a ellos, primero le sirvió a Dios, le daba la gloria a Dios. Y por eso, aunque lo metieron en el foso de los leones, dijeron: ¿qué pasa aquí? Eso no huele a carne, eso huele a santidad. Y nosotros no comemos santidad, dijeron los leones. Amén, comemos carne. ¿Alguien está entendiendo? Disculpen. La santidad, dice Dios, es necesaria para poder ver los efectos en todo aquello que nosotros estamos esperando de parte de Él. No van a haber resultados directos de Dios como nosotros los esperamos, hermano, porque va a haber un estorbo en nuestras vidas. Deja que el chamuco, como dicen por ahí, o los demonios le hagan así: este huele a santidad. ¿Entiende, amada iglesia? Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y cómo mantener la santidad en estos tiempos? Y algunos podemos argumentar que es imposible. Para Dios no hay nada imposible. Y para el que cree, todo lo es posible. Todo fue posible para Daniel en el exilio. Todo fue posible para los amigos de Daniel en el exilio. Todo fue posible para Ezequiel en el exilio, hermano. No hay nada imposible para Dios.
Todo fue posible para Abraham cuando Abraham le reclamó que no tenía hijos y a quien le iba a heredar todo lo que tenía. Y Dios le cumplió su promesa. Dios te va a cumplir palabra por palabra lo que te ha prometido. Dios te va a cumplir palabra por palabra lo que te ha declarado. Pero tú tienes que tener un buen entendimiento en la relación con Dios. Y tú y yo sabemos qué impide que nosotros tengamos una buena relación con Dios. Tenemos que eliminar las interferencias. Tenemos que eliminar todo aquello que se opone entre Dios y nosotros. Todo aquello que nos separa de Dios, hermano. Y es necesario hacerlo. Y no importa si los tiempos son antiguos o son modernos. No importa si la tecnología ha avanzado y la ciencia ha alcanzado grandes logros, ¿me entiende? En ese campo nosotros sabemos que más allá de la ciencia y la tecnología hay algo que la tecnología no te lo va a dar. Solo te lo va a dar Dios porque Dios te lo prometió. Pero Él quiere que tú le creas. Él quiere que tú le creas. Él quiere que tú le creas y que lo anheles y que lo cuides mientras estamos en este mundo. Dice también, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Entiende? Dice, no seáis insensatos. Insensato es lo contrario a la cordura, a la sabiduría. Insensato es familia con la necedad. Cuando nosotros agarramos temas personalizados y argumentamos contra la palabra de Dios, argumentamos contra el conocimiento de Dios. Pero yo sé que aquí todos los que estamos aquí somos personas que estamos eliminando, estamos depurando y estamos atrayendo la sabiduría de Dios. Estamos trayendo la cordura a nuestras vidas. Tenemos que ser sabios, pero a través de la sabiduría de Dios, no en nuestra propia opinión, hermanos. Porque el enemigo se aprovecha de cualquier falencia, de cualquier debilidad que tengamos. Porque las debilidades no solamente son carnales, también son emocionales y aún espirituales. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos, ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hay borracheras dentro del pueblo de Dios. Hay embriaguez espiritual. ¿Me entiende? El alcohol, la palabra dice que es alborotadora la sidra. Perdón, ¿cómo se llama? Sidra, gracias. Y que no es nada aconsejable que uno se embriague con alcohol. Pero sí podemos embriagarlo de la llenura del Espíritu Santo. Porque eso te va a dar capacidad y poder. Y el enemigo viene para destruir. Pero Dios vino para levantar, reconstruir y edificar nuevamente. Amén. Dice, por lo tanto, vamos a repetir lo que dice el 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. No hay entendimiento, no hay cordura, no hay sabiduría, no hay conocimiento correcto. Antes bien se llenos del Espíritu. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Y quién escribe esta carta? El apóstol Pablo, aquel que fue llevado muchas veces con cadenas, con vigilancia, pero también fue azotado. Los mismos judíos, los mismos de su pueblo lo azotaban, le daban con varas, lo apedreaban. Y en una ocasión se alborotaron porque él llegó hablando, ¿me entiende?, de Cristo. Y lo mandaron a meter preso. Y lo mandaron a lo más profundo, al calabozo más seguro. ¿Me entiende? Pero dice la palabra que allá cantaban himnos, oraban y adoraban al Señor, él y el que andaba con él, que era Silas. Y dice que vino de repente. El de repente de Dios llega siempre. Y dice que estremeció aquel lugar. Vino como un terremoto. Se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas. Y el único que pensó que era hombre muerto era el carcelero. Pero Pablo estuvo listo y le dijo, oye, no te hagas daño. No te hagas daño, ninguno se ha ido, todos estamos aquí. Todos estamos aquí porque Dios tiene control de todo, hermano.
Dios sabía que aquella mujer del carcelero se iba a quedar viuda. Dios sabía que aquellos hijos iban a quedar desamparados si se hubiera suicidado. Y por eso lo que Dios hace, lo hace para hacer el bien siempre. Y aquel hombre fue salvo. El prisionero, más prisionero, si puedo decir esto, era el carcelero. Y a ese también lo salvó Dios. De sus propias cárceles, de sus propias condiciones, hermano. Por eso él dijo, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Y le dijo Pablo que recibiera a Jesús como su Señor y Salvador. Y sería salvo él y toda su casa. Tú y yo recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y hay una promesa de ser salvos y de proyectar la salvación al resto de nuestra parentela. Por eso cuando él habla de estas cosas, no las escribe solo para escribirlas. Usted se imagina al apóstol Pablo preso, encadenado, con sentencia de muerte, y que él diga allí en las cartas, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿O dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Es porque el hombre andaba con el poder del Espíritu Santo de Dios y no le temía a lo que estaba viviendo. Él confiaba a quien él estaba sirviendo. Él confiaba en aquel que le había llamado y lo había hecho apóstol de su obra misionera. El anhelo de Pablo era siempre seguir adelante, seguir llenando todo de la palabra de Dios. Y por eso registra 3 viajes misioneros en aquellos tiempos donde la velocidad, ¿me entiende?, era si iba en un barco o también si iba en una bestia. Ahora las distancias se han acortado por diferentes avances de la ciencia. Pero tener esa entereza, tener esa disposición y esa convicción de llenarlo todo de la palabra de Dios, solo se puede hacer cuando uno tiene esa convicción, hermano. Y cuando el enemigo venía, el Espíritu de Dios levantaba bandera a través de Pablo. ¿Alguien está entendiendo? Y dice también el versículo 19, perdón, el 20. Dando siempre gracias por todo. Por todo. Pero ¿cómo le voy a dar gracias a Dios si no tengo que comer? ¿Cómo pagar la renta? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si el doctor me dijo que me voy a morir dentro de poco tiempo? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si mi marido me dejó solo con los hijos? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si a mí nadie me ama? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios si a mí todo me sale mal? Dele gracias a Dios porque todas las cosas obran para bien en la vida de aquellos que aman y buscan a Dios, hermano. Eso dice la palabra. Levántese en el nombre de Jesús y dígale a esa situación: yo me levanto y levanto bandera con el Espíritu de Dios y confieso la palabra, decreto la palabra, porque escrito está. No sé cuántas páginas me faltan, pero me aguantan, ¿verdad? Ok. Ok, gracias. Cuando usted tiene, perdón, gracias. ¿Puedo tomar de esta agua? Ok, gracias. Cuando usted está lleno de la palabra de Dios, cuando está lleno de alabanza, cuando usted está lleno de eso que el Espíritu le pone, hermano, usted tiene una abundancia en su corazón. Y Cristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Alabe, bendiga, dele gloria a Dios. No importa lo que está pasando, porque usted lo que tiene es abundancia de la palabra de Dios. Y por la palabra las cosas van a ir generando un cambio, ¿entiende? En todo lo que nosotros tenemos. Y aunque venga el enemigo contra ti, y aunque veas cosas difíciles como si no tuvieran salida, es tu fe en Dios, es la palabra y es el Espíritu de Dios quien hará la diferencia entre vencedor o perdedor. La diferencia no la hace Dios, la hago yo o lo haces tú, dependiendo de cómo tú le creas o no le creas a Dios. ¿Estamos? Y para ir cerrando el mensaje,
Vamos a ir a segunda de Pedro, capítulo 1. Dice el versículo 3 que somos partícipes de la naturaleza divina. Diga conmigo, naturaleza divina. Dígalo fuerte, naturaleza divina. Y cuando habla de naturaleza divina, no habla de lo que nosotros estamos a ver naturalmente. Amén. Sino de cosas que no se pueden ver, pero que existen y nosotros sabemos por la fe, porque creemos que hay algo divino. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria, por su gloria y excelencia. Nos llamó por su gloria y excelencia, con poder, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo dice, añadid que a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, teniendo la vista, estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Muchas veces nosotros nos descontrolamos, porque en esta cadena de enlace que nos muestra acá las Sagradas Escrituras, hay algunas que no queremos ser parte o no queremos aplicarla a nuestras vidas, hermano. Y nosotros tenemos que ajustarnos en nuestra conducta, en nuestro estilo de vida, a la palabra de Dios. Porque dice el último versículo que leímos, ¿verdad? Es que haciendo estas cosas, el versículo 10, no caeréis jamás. Ese es el objetivo de Dios, que usted y yo nunca caigamos, porque Él va a guardar nuestro pie del resbaladero. Él nos va a librar del lazo del cazador, pero Él no nos va a librar de nuestras propias decisiones. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Él no nos va a librar de nuestras propias decisiones o objeciones que le hagamos a Dios. Es haciendo lo que Él dice que no vamos a caer jamás. Y cuando Él se agrada de la conducta, del estilo de vida y de la fe nuestra, Él está presto. Y dice, aquí está. Y no vas a ver la vara de Moisés abriendo el mar, pero te ha dado el Espíritu que estaba en Moisés. Te ha dado el Espíritu que está en Cristo Jesús. La iglesia no está desarmada ni desprotegida. La iglesia está aprovisionada con el poder del Espíritu Santo, amada iglesia. Y por eso tenemos capacidad de tener paciencia, capacidad de perdonar, capacidad de amar, capacidad de hacer todo lo que Dios nos dice que hagamos. Estamos, amada iglesia. Por eso tenemos que reflexionar en cada idea, en cada pensamiento y en cada decisión que vamos tomando, porque esto va a ir vanando nuestros pasos. Y nosotros tenemos que escuchar la voz de Dios y dejarnos guiar por esa voz.
Tenemos que escuchar la voz de Dios y dejarnos guiar por esa voz. El pueblo de Israel, con esto vamos a concluir, salió de Egipto con gran poder de Dios y miró las maravillas de Dios, pero tomaron decisiones obcecadas contra Dios. Tomaron argumentos contra Dios, murmuraron contra Dios, no estuvieron de acuerdo con Dios. Y por eso Dios tuvo que dejar que se murieran en el desierto, porque Dios ya no podía tratar con ese pueblo, a excepción de Moisés, Caleb y Josué. ¿Alguien está entendiendo? Ahora nosotros, hermanos, tenemos una maravillosa oportunidad de no mirar hacia atrás, de no ver lo que nos ha afectado, sino de ver hacia adelante, porque el Espíritu de Dios camina con nosotros. Pongamos la mirada hacia adelante mientras estemos en esta tierra. El apóstol Pablo lo definió como el blanco perfecto. El blanco perfecto es Cristo para usted, hermano. Ponga su visión y su vista sobre Él, porque Él siempre va a ser el autor y consumador de nuestra fe. Dios bendiga sus vidas en esta noche. Dios haya hablado a usted y no al hombre. Y por eso en esta noche, hermanos, con el permiso de ustedes, yo les invito a que nos pongamos en pie.